el detonador de esas conversaciones también pueden ser ver las fotos. Te sentás con tu papá, con tu mamá, a ver una serie de fotos y a partir de ello de pronto ellos empiezan a soltar anécdotas, recomendaciones o cosas curiosas que les pasaban. ¿Cómo era vivir y cómo era tomar esos buses? ¿Qué se hacía durante esos trayectos? ¿Qué había que tener en cuenta? ¿Cómo era la perspectiva como usuario a la hora de enfrentarse con ese sistema de buses? ¿Listo? Entonces el próximo martes hablaremos de eso. La idea es que los grupos sigan procesando información, que ustedes se sigan empapando, que empiecen a pensar qué elementos visuales serían interesantes, significativos, bacanos de hacer, convertir en infografías. ¿Listo? Bueno, ¿algo más que notar del tema? ¿Alguno de ustedes quiere decir algo adicional? Listo, entonces, ¿quién me dice que terminamos de hablar el jueves pasado? Antes de Semana Santa, antes de que volviera el toque de queda. ¿De qué estábamos hablando el jueves? ¿Qué ejercicio Hemos hablado hicimos? sobre el tipo de memorias, ¿no? Sobre los tipos de memoria y cuáles memorias había. Mm, sensorial, corto plazo y largo plazo. Sensorial, que es la que se detona y que puedo traer elementos que no conscientes, o sea, no tengo que estar conscientemente diciendo, voy a recordar parpadear, voy a recordar respirar. Entonces, esa es la sensorial. Memoria a corto plazo o memoria de trabajo, también otros autores lo dicen. ¿Cuál es la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo? ¿Qué la caracteriza? Son esas cosas que se van a usar al instante, ¿no? Como que no necesitas hacer una acción en ese momento y pues recordás ciertas cosas que después pueden ser olvidadas. Pueden ser olvidadas justamente porque lo que tengo en esa memoria que me sirve para la hora o para un futuro muy cercano, yo tengo que hacer esfuerzos conscientes para recordar y recordar y repasar. En la medida en que dejo de recordar y de repasar y hacer el esfuerzo por recordarlo, empiezo a olvidar esos conocimientos, porque estaban alojados justamente allí en esa memoria a corto plazo de memoria de trabajo. ¿Por qué estaban alojados allí? Porque de todas maneras el cerebro como tal no llegó hasta ese punto donde dice, oiga, esto lo vamos a necesitar más adelante y lo guardamos en la memoria a largo plazo. O es algo que apenas conocimos y no hemos practicado o intentado o revisado muchas veces, entonces se nos hace difícil y tenemos que conscientemente hacerlo. Seguramente alguna actividad, por ejemplo, o algo que veamos muchísimas veces por ejercicio de reiteración se irá alojando en la memoria a largo plazo, que es la tercera, ¿listo? Profe, o sea que básicamente la memoria a largo plazo es algo que se construye a largo plazo. Básicamente. Ya lo sé. Ah, Ahorita al final de esta primera parte de la clase vamos a ver un video sobre cómo hay diferentes tipos de recuerdos, unos que son implícitos, otros que son explícitos, y por ejemplo, la gente que pierde la memoria, ¿por qué pierde unos y por qué pierde otros? Incluso vamos a ver cómo los recuerdos que usted puede estar alojando en la memoria a largo plazo no necesariamente son fidedignos 100% reales. El cerebro como profe, tal no es infalible, cuéntame. profe, si uno le da amnesia, se puede olvidar de todo lo que vio en la universidad. O lo que uno aprendió, sus habilidades, cosas. Depende del tipo de amnesia, pero sí puede llegar a pasar Y qué horror. Y nunca recuperarlas. y nunca recuperarlos. Ay, no. Ahorita vamos a ver un par de casos muy ejemplificantes de gente que olvida o que pierde o tiene un daño cerebral y olvida y no puede recordar cosas que hizo ayer. Supremamente complicado entender incluso cómo el cerebro opera y No, y cómo la olvidar cosas memoria de cómo tiene. caminar o cosas así. Claro, lo contábamos en la Sí. clase anterior de cómo la gente con un Alzheimer muy avanzado olvida respirar o parpadear. La película de Adam Sandler, la de esta chica que olvida todos los días y tiene que volver a presentarse él. Puede llegar a ocurrir. Usualmente van a perder justamente esos recuerdos más cercanos. Más potentes son esos recuerdos de la niñez o de las etapas formativas. Ahorita lo vamos a ver. Pero en línea con ese asunto de la memoria,
Hoy vamos a tocar el tema de las imágenes mentales, porque todos ustedes seguramente cuando recuerdan algo o piensan en algo, recrean imágenes en su cabeza, ¿o no? Sí, profe. Pensamos con imágenes. Ahí viene la gran pregunta que aún no tiene respuesta porque incluso hablar de ella misma es complicado. ¿Cómo piensan las personas invidentes cuando sus demás sentidos tienen un estímulo, ya sea el audio, el táctil, los olores, les activa un recuerdo que activa, que se ve en el cerebro? ¿Será que piensan en imágenes? ¿Cómo lo hacen si nunca han visto una imagen? Uy, profe, depende, porque mira que es justamente, ay, no voy a participar tanto, perdón, pero es que me estaba leyendo un manga donde la protagonista es invidente y pues hay varios tipos, o sea, no es que los, o sea, una persona ciega es que vea negro, no, una persona ciega ve. Depende de su tipo de ceguera. Hay unas cegueras que son como que el campo de visión es muy estrecho, entonces tú solo ves un pedacito del mundo. Hay otras que son como que ves todo como muy borroso, nublado. Hay otras que puedes distinguir cosas. Por ejemplo, en el manga contaban que para alguna gente, o sea, la gente que tiene, por ejemplo, la potencia tiene ambliopía, creo que es ojo perezoso y eso, y pues eso es una degenerativo. Y entonces ella dice que por ejemplo las letras blancas sobre fondo negro grandes, ella las podía leer siempre que las tuviera ser muy cerca de la cara. Pero hay otros tipos de ceguera que sí son completamente negro y cuando las personas ven completamente negro, solo ven luz. Entonces, por ejemplo, los sueños, ellos sueñan con sensaciones, como con sonidos, con cosas táctiles, con luces, o sea, luces como si estuvieras viendo luciérnagas y eso, pero, o sea, que imágenes como tal no se pueden formar. En cambio, con una persona pues que ha perdido la visión progresivamente o tiene, o sea, o que ve nublado, pues puede ver ciertas cosas, puede distinguir colores. Y Ujú. es, y sí. Incluso en la más eh, ceguera total, de alguna forma, como cuando ustedes eran los ojos, ahí se manifiestan algunos colores extraños. Pero claro, percibimos el mundo dependiendo de cómo nuestros sentidos traen información de ese mundo y luego cómo los procesamos. Ahorita tú hablabas de los sueños. Los sueños, claro, en los sueños también se crean imágenes mentales. En la medida en que la imagen se crea es en el cerebro, incluso podemos tener los ojos cerrados y visualizar imágenes en nuestro cerebro. Vamos a hablar un poco de eso ahorita también. Empecemos por el tema de la percepción. Claro, percibimos por múltiples canales. Casi siempre priorizamos el visual. Mucho más ustedes seguramente que están estudiando una carrera como esta, que se sustenta sobre todo en lo visual, pero yo podría tener percepciones a base de los otros sentidos. La noción de percepción deriva del término latino perceptivo y describe tanto la acción como la consecuencia de percibir. Ahora vamos a ver que vamos a un poco separar esos dos conceptos. Primero vamos a tener las sensaciones y luego vamos a tener las percepciones. ¿Listo? En la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar. Ahí es donde entra en juego sensación y percepción y todos estos procesos que ocurren en la cabeza. Por eso veíamos también en la clase pasada cuando teníamos esta diapositiva donde teníamos a la izquierda un pictograma bastante geométrico de un venado y al sujeto en la derecha. El sujeto que percibe ese venado lo va a percibir y lo va a procesar y lo va a interpretar en la medida que conozca previamente, por ejemplo, qué es un venado. Y si no conoce o nunca ha visto un venado y el concepto de venado nunca se le ha sido presentado, pues su cerebro va a procesar y va a interpretar dependiendo de lo que conozca. Entonces hablábamos, bueno, parece un mamífero de cuatro patas, algo raro tiene en la cabeza. Pero ahí el cerebro está interpretando aquella sensación que a través de los sentidos está entrando a nuestro sistema. ¿Listo? La percepción será entonces nuestra habilidad para asimilar rápidamente estímulos del ambiente. Dicha habilidad está ligada al discernimiento, el cual permite comprender un estímulo y diferenciarlo del otro. A medida que crecemos, nuestro cerebro se hace mucho más eficiente en poder hacer esa acción de discernimiento,
en poder diferenciar los estímulos y para poder interpretarlos. No sé si han escuchado el término o la expresión de que los niños, los bebés que empiezan a gatear y a moverse por el mundo, se chocan mucho con las cosas, es porque los bebés poco ven. En realidad sus ojos son muy inoperantes o ineficientes para el acto de ver. ¿Nunca lo han escuchado? Y en parte tienen razón, en la medida de que nuestro ojo es bastante ciego. En realidad ver a través del ojo vemos muy poco. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro, como decíamos anteriormente, el cerebro autocompleta muchísimas cosas a partir de los recuerdos, a partir de las interpretaciones, a partir de suponer que debe estar allí o qué es lo lógico que esté allí. Entonces el cerebro autocompleta muchísimas de las cosas que creemos que vemos en HD. En realidad nuestro ojo en Full HD, usted se compra un televisor en 4K, en 8K, Mega Ultra HD y su ojo no puede ver en Mega HD. Hace una serie de movimientos que ahorita vamos a hablar de ellos y el cerebro termina de construir también esas imágenes. Entonces tenemos una gran limitante desde el aparato ocular. Lo que pasa es que el cerebro suple esas limitantes, ¿listo? Y en la medida en que vamos creciendo nos vamos volviendo mucho más eficientes en ello. Obvio, luego llega un momento en que pasado un pico empezamos a degenerar nuestro aparato ocular. Entonces el cerebro tiene que esforzarse más y si a eso le sumamos algunos ejemplos o efectos de pérdida de memoria, pues estamos otra vez en decadencia. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes usan gafas? ¿Y para qué Yo, las profe. usan? Yo, profe. No, profe. ¿Y para qué las usan? ¿Para Yo, cerca, para lejos? Cuéntenme un para poquito. todo. Para todo. Dios. Yo ya estoy en el nivel de todo. Para lejos. Para lejos. Para lejos es 5 centímetros, entonces. Ok. ¿Y usan gafas desde bien niños o no? Más o menos. Yo No, sí es de los 2 o 3 años. 7 años, profe. ¿Y Yo cuando, cuando entré a la universidad, quién dijo en la universidad, Raquel? siempre. Y cuéntame por qué tan tardíamente. ¿Qué te llevó a eso? ¿Empezaste a detectar una pérdida, una falencia y te revisaste? Cuéntame sobre eso. No, resulta que yo pues siempre había visto re bien, súper bien, pero ya cuando ya como en segundo semestre, literal, yo salía de clases y empezaba a ver re borroso como de lejos, como a las personas no las distinguía y me ardían mucho los ojos y me sentía re cansada. Entonces, pues yo empecé a sospechar de que ya como que se me había disminuido la visión y pues claro, fui a hacerme exámenes y pues, astigmatismo. Pero nunca Y después me, tuviste una lesión o un evento traumático, simplemente empezó a manifestarse así de la nada. sí, fue como, al principio no lo notaba, yo pensé que era como cansancio, pero ya después era constante, entonces yo dije, no, pues no, tiene que ser otra cosa. Complicado. Porque efectivamente Sí, suele ser desde niños, pero luego ese desarrollo de eventos poco inesperado es complicado. profe, Contame. mira que a mí me pasó algo parecido, pero pues cuando estaba con la doctora, hablamos y apenas tú les dices como no, yo estudio diseño gráfico, eso para ellos ya es un factor que les dice como mira, las pantallas sí o sí eh, en un tiempo determinado te van a afectar los ojos, o sea, quieras o no. Entonces, pues como que nosotros somos más propensos a ese tipo de cosas. Somos un poco la punta de lanza de ese fenómeno, que igual es un fenómeno también global, en la medida en que, pues de aquí a unas generaciones anteriores, digamos que ustedes están mucho más sujetos y predispuestos y interactuando con pantallas, ustedes, sus papás y sus hermanos, o sea, en la medida en que el mundo empieza a estar mediado por las pantallas y ahora con la virtualidad que pasamos horas y horas pegados del monitor, desde el niño que de 6 años que empieza a ver la clase, la televisión, el celular y un montón de cosas, uno sí podría argumentar e incluso hacer una predicción de que como la humanidad como tal va a ir afectando su rango de visión y sus capacidades de visión a la medida que estamos predispuestos y en relación con las pantallas mucho tiempo al día.
y hay como un filtro que tienen las gafas pues hoy en día que es como para la luz de las pantallas. Y cuando yo fui pues a formular las mías, a mí me lo iban a poner, pero yo leí que eso como que distorsionaba los colores, entonces pues me tocó decir, no, yo estudio diseño, entonces no, pues que no me lo pusieran, pues porque, y estaban como, ah, sí, menos no nos dijiste que estudiabas diseño. Dios, complicado. Dependemos muchísimo de nuestro aparato ocular, y más aún siendo diseñadores. Sigamos viendo entonces. Entonces, este proceso de percepción tiene diferentes etapas. Hay una selección, una organización, una interpretación. Todos ustedes en este momento están viendo esta diapositiva, mi pantalla como tal, y me escuchan, pero seguramente con el pasar de los días, incluso una vez terminada la clase, no todos vieron lo mismo, porque algunos estaban centrando en algunas cosas específicas y el cerebro en conjunto con el ojo, pero al recibir las informaciones del estímulo sensorial ocular, el cerebro empieza a hacer una selección. A eso no nos vamos a detener. Y yo les puedo preguntar, acabado la clase, bueno, ¿cuántos iconos tenía yo abajo y qué iconos y qué programas? ¿De qué color era el papel tapiz que tengo detrás de las diapositivas? Y seguramente habrá algunos que no se habrán percatado de eso, porque usted estaba centrado, escuchándome y viendo la diapositiva, a pesar de que tiene al frente pues toda la misma pantalla que están viendo todos los demás. Entonces hay un montón de cosas que pasan por el frente nuestro y son percibidas en el sentido de que esos elementos, esa luz sí llega a la retina, pero desde allí el cerebro empieza a decir, no, eso no lo vamos a guardar, ni nos vamos a prestar atención en eso va a ser elementos desechados de ruido, pero pasó por el frente suyo. Para que siempre pensemos que si bien una persona está frente a una pieza, pues no toda la pieza, no es que la gente toma una foto tal cual y guarda la foto tal cual. La gente sí toma una foto, pero en esa misma foto hay un montón de selecciones que el cerebro ya ha hecho para priorizar cosas y desechar cosas. ¿Listo? Entonces seleccionamos, el cerebro selecciona, organiza e interpreta. En línea también con nuestros recuerdos y con las funciones básicas y secundarias. Decíamos anteriormente que la directriz primaria del cerebro es asegurar la supervivencia, pero ligada a ella hay un montón de cosas que tienen que ver con el mundo social, con el mundo simbólico, y por eso nos fijamos en muchas otras cosas. Pero no hacemos registro de todo lo que pasa por frente de nuestros ojos, no hacemos registro. Percepción va de la mano con sensación, porque luego vamos a hacer la distinción. Cuando estamos, por ejemplo, soñando, y no sé si les pasa, a mí me pasa, que hay determinados sueños que se ven súper reales y uno incluso todo el cuerpo produce reacciones a través de ese sueño. Uno sueña que lo están persiguiendo o que uno está en peligro y uno suda, se cansa, se levanta cansado y sudando. No sé si les pasa. ¿O nunca han tenido un sueño de alerta que los estén persiguiendo o en peligro? Sí, obvio, hasta cuando uno sueña que se está cayendo. Como un océano que se está cayendo. Entonces, de alguna forma, incluso si no tenemos la sensación o el estímulo sensorial que entra por el órgano, el cerebro puede construir esas imágenes mentales y creérselas 100%. Incluso todo el cuerpo creerse en situación. Hay un autor que hablaba que el viaje en el tiempo en teoría se puede hacer, pero no es tan metafísico como siempre lo hemos creído con la máquina del tiempo y demás. A la medida que interactuamos con el mundo a través de los ojos y nuestro cerebro, uno puede hacerle creer al cerebro que uno viajó en el tiempo. Desde una muy buena simulación tipo VR. ¿Han jugado alguna vez o han interactuado alguna vez con uno de estos elementos o estas gafas de realidad virtual? Supremamente real. El Oculus y algunos de los programas que tienen un nivel de realismo y de fotorrealismo en las gráficas que uno se lo puede creer, incluso te puedes eh, se me fue la palabra, te puedes marear,
porque es tan real la experiencia que está entrando por tus ojos y el cerebro se la está comiendo y la está comprando 100%, que puede disparar otras reacciones corporales. Entonces tenemos la sensación, que es la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales, y eso también va a tener que ver con la memoria sensorial. Hay algunas cosas que no necesitan un gran pensamiento para poder que el cuerpo reaccione. Una sensación rápida de algo que viene hasta sus ojos, de una te cubres, porque el cerebro ha automatizado esa reacción a través de esa sensación. Esta concepción de las sensaciones supone la relación entre tres elementos: el estímulo sensorial, el órgano sensorial y una relación sensorial, porque también el cerebro crea esas imágenes o esos elementos que luego va a interpretar en la medida que suma cosas que múltiples sentidos van dando. Ahorita lo veamos en un video cuando nos dicen cómo se construyen los recuerdos. Se construyen a través de la suma de diferentes relaciones sensoriales. Por eso usted puede detonar un recuerdo a partir de un olor, por ejemplo, y eso lo lleva a su cerebro a construir una imagen mental de dónde estaba usted cuando tuvo una actividad estimulante relacionada o asociada con ese olor, por ejemplo. ¿Listo? Todos sabemos que lo que vemos son reflexiones de luz. La luz se refleja en los objetos. En realidad, los objetos como tal del todo no tienen los colores. Es una propiedad que viene derivada de cómo la luz pega en ellos. Y eso activa unas células fotorreceptoras en la retina. ¿Listo? De todas maneras, seguramente desde el colegio vieron cómo incluso la imagen que se refleja en la retina está invertida. ¿Sí o no? Gráfico típico de colegio. Aquí lo podemos ver. El rostro de esta persona está invertida. Es luego el cerebro el que la pone, digamos que la ordena, a través también del procesamiento que hace, de lógica, de decir estamos viendo al revés, esto se ve en realidad es así. ¿Les tocó hacer un dibujo como este en alguno de sus asignaciones escolares o un modelo o no? No, que yo recuerde, no. Incluso recuerden que vemos unas magnitudes de onda específicas de la luz. Hay una serie de elementos asociados con la luz que nuestros ojos no están en capacidad de recibir, de ser receptores. Nuestras células fotorreceptoras no están en capacidad de recibirlas. La luz de los láseres, por ejemplo, profe. La luz de algunas de los láseres, los rayos X, eh, las mismas magnitudes de onda en donde, por ejemplo, a veces también se envían datos e informaciones y luego otros receptores lo pueden usar. Nuestros ojos como tal no lo pueden recibir. Afortunadamente, como humanidad hemos desarrollado diferentes extensiones objetuales, artificiales, que nos permiten acceder a todos esos demás elementos y recibirlas. Fíjense esto, tenemos la famosa retina, pero la clave también en la retina va a ser este pedacito de la fobia. ¿Listo? Porque ese va a ser el elemento en donde hay plena visualización 100% Full HD. Vamos a poder distinguir con sumo detalle los elementos, solo una partecita de la retina. Entonces, en realidad, uno puede afirmar que tenemos una visión periférica. Sí y no. Lo que ocurre es que en esos 180 grados usted no ve con la misma claridad que como lo ve aquí en los 2 grados de la fobia. Aquí es donde está en la mitad del Full HD 16K de sus ojos. Ustedes ahí mismo están viendo la pantalla, pero traten de ver por el rabillo del ojo. ¿Qué es lo que pasa acá en los extremos? ¿Se ve con total claridad? Seguramente no, es borroso. Seguramente el cerebro también hace suposiciones, se autocompleta y le permite saber, oh, listo, lo que tengo ahí al lado es el cuadro que tengo a mi derecha o a la izquierda la puerta.
o cualquier otro elemento, pero es a través también de los recuerdos. El Full HD solo está en este campo visual de la fobia. Claro, creemos que vemos en HD por un amplio margen, pero eso es porque nuestros ojos se mueven muchísimo. Usted se para frente a una persona, y este era un ejercicio que hacíamos en clase presencial, y usted puede ver cómo la otra persona mueve su ojo muchísimo, porque estamos un poco rastreando y haciendo un escaneo de los diferentes elementos. ¿Les ha pasado que se sientan muy cercano en la pantalla de cine cuando íbamos a los cines y tienen que mover mucho la cabeza y hasta cansa porque la pantalla es tremendamente grande y usted tiene que poder ver un montón de cosas? Incluso se puede perder partes de la película, o siempre se sientan atrás. No, sí, profe, me ha pasado. Entonces, así como usted cuando está muy cercano a la pantalla tiene que mover su cabeza, pues su mismo ojo hace eso. Para poder suplir este poco rango de visión HD del 2%, usted debe mover su ojo. Y esos movimientos del ojo se llaman movimientos sacádicos. Entonces su ojo se centra en muchísimas cosas y se mueve. Hay una serie de elementos que según los estudios el ojo prioriza, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, otro rostro humano. Centramos nuestro especial interés en los ojos y en esta parte de la boca y la nariz. Pero todos estos son movimientos. Es como si estuviéramos rastreando de alguna forma. ¿Han visto las películas de Terminator cuando se simula cómo ve Terminator? Y tenemos esa cámara subjetiva, incluso pasada como con un filtro rojo, con una serie de elementos infográficos, y es como ve Terminator. ¿Sí saben de qué hablo? Sí, profe. Y así como Terminator, en la medida que ve esta niña, empieza a hacer un montón de cosas y empiezan a aparecer en esa especie de display informático una serie de elementos y conceptos y anotaciones que él hace desde el color de pelo, los ojos, la nariz, y eso que puede significar. Así es como ocurre con nuestro ojo. Nos centramos en un montón de cosas, de las sensaciones, y luego las percepciones en ese trabajo de interpretación empiezan a darle significado a ese montón de cosas. Pero justamente este afán evolutivo de centrar nuestra mirada en otro rostro, en la parte de los ojos, es lo que hace, por ejemplo, que ocurra, no sé si han escuchado hablar de ello, el valle inquietante. ¿Han escuchado alguna vez? Ah, sí, y lo de los robots, cuando son muy reales, uno se empieza a sentir como raro. Los robots o maniquíes o simulaciones del cuerpo humano, incluso en las películas cuando vemos una animación por computador que juega a ser completamente fotorrealista, hay algo allí que nos dice, estamos tan acostumbrados a ver rostros humanos, a interactuar con gente, aunque tengan tapabocas, que nuestro cerebro es muy difícil engañarlo de que eso es una persona real. Entonces fácilmente se pueden detectar. Hay algo como de ahí en ese muñeco tridimensional de esa película que se ve que son falsos. Es algo, ¿no? A veces no es fácil poderlo verbalizar, pero hay algo ahí que no termina de hacerle creer al ojo y al cerebro que eso es una persona real. Porque vemos personas todos los días. ¿Por qué nos creemos, por ejemplo, los animales del Rey León, la última versión, o los de Jurassic Park? Pues porque nunca hemos visto dinosaurios. Nos parecen supremamente reales, es porque nunca hemos visto dinosaurios. Pero ver un humano real simulado a través de un efecto por computador, animado desde cero, que juega al fotorrealismo, siempre nos va a crear esa sensación inquietante en que hay una simulación, hay una falsedad en ese organismo, en ese sujeto, y el cerebro siempre nos va a decir, hay algo aquí que no cuadra. A pesar de que tenga la piel, y usted ve que los de Pixar le han puesto incluso pequitas, usted se acerca y tienen los poros, pero hay algo en el conjunto. Cuando el ojo hace el rastreo y el cerebro interpreta que dice, aquí hay algo falta. Ahora con los tapabocas, que tenemos, digamos, de alguna forma invisibilizada parte de la cara, y solo nos quedan los ojos que dicen que son la ventana del alma, no sé si han escuchado ese dicho. ¿No les ha pasado que uno va
por la calle, obviamente con todos los protocolos, o tiene que ir a un centro comercial, y la típica que uno va caminando y alguien viene caminando opuesto y los ojos se encuentran en algún momento, hay una mirada y a usted le queda la duda como, ¿la mirada se sostuvo porque lo conozco? ¿Será que conozco a esa persona? No la puedo ver muy bien la cara, entonces no puedo terminar de discernirlo. De pronto es un compañero del colegio de hace 10 años o de hace 5 años. Y hay un momento allí en que no terminamos de saber. ¿No les ha pasado? A mí me pasa muchísimo. Veo ojos conocidos en todo lado y siempre me quedo con la duda si los conozco o no, si hacer un saludo o no. Cuéntenme de eso, ¿les ha pasado o no? Uno no sabe si lo están mirando mal o sea, uno no sabe qué hacer en ese instante. Ahorita que dices que uno no sabe si lo están mirando mal o no, es porque para poder saber eso necesito más información que la que me da esta ventanita que queda a través de los ojos. Pues en algunos casos, a veces, pues obviamente para uno ver una persona si está enojado con uno, pues con el ceño fruncido, pero pues a veces se requiere como más de gestos, ¿no? Como la boca y además como si lo estamos describiendo en un instante donde pasamos, entonces es muy rápido como ver la acción, no sé. Efectivamente, a través de los años uno se va volviendo un experto seguramente, en la medida que interactúa con mucha gente, a leer un montón de pequeños gestos, lo que llaman la comunicación no verbal. Hay un montón de cosas que la cara hace y no nos percatamos nosotros cuando lo hacemos, pero que nuestro ojo y nuestro cerebro pueden interpretar en base a los recuerdos y a un poco la experiencia que tengamos en el tema. Pero justamente el cerebro y el ojo se convierten en un detector de patrones y fácilmente pueden ir recordando y viendo si algunos comportamientos y algunos pequeños gestos enlazan con esas categorías que previamente nuestro cerebro también en línea con los recuerdos y con la práctica y con el interactuar y el interactuar va construyendo, ¿listo? Entonces, para recordar y reafirmar esa visión HD, usted tiene su televisor Full 4K, pues ese televisor podrá ser muy 4K, pero sus ojos no son 4K. Usted necesita hacer movimientos. Y si el ojo hace movimientos, por ejemplo, en un taller como este y en otras expresiones del diseño, tenemos que estar conscientes que en la medida de que nuestras piezas, nuestros murales, nuestras proyecciones sean más grandes, pues al ojo le va a costar prestar su atención a diferentes elementos, a pequeños detalles que de pronto están por acá, y esto debe ligarse con algo que está por acá. En un mismo vistazo no se van a poder ligar. Entonces siempre pensar en eso, por ejemplo, cuando estemos hablando al final de qué vamos a hacer con estas infografías, cuál va a ser el tamaño en que las vamos a disponer, por ejemplo, en un espacio real de esa experiencia que les digo que las infografías nos van a llevar a esa experiencia interactiva expositiva y cómo la gente ve cosas e interactúa con cosas. ¿Listo? Entonces, un poco para reafirmar esto, primero está la sensación, que es la respuesta directa e inmediata, biológica a cuando la luz entra y es percibida o es sentida por nuestros ojos, y luego está la percepción, cuando se coge ese elemento y se interpreta, se le da un significado, se almacena o no en la memoria, se le da un peso y un valor. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora? Listo, sigamos. Este es un poco un esquema que lo resume también. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué señalo? ¿A dónde está entrando esta luz? ¿Qué es esto de acá? Los ojos. Unos ojos. ¿Para todos fue claro o en un primer momento el cerebro no supo identificar qué es lo que había allí? Que puede haber ocurrido, digamos que no estamos totalmente acostumbrados a ver esta perspectiva del rostro visto desde arriba. Eso enlaza con un tema que vamos a ver ahorita, de que nuestro cerebro se acostumbra a ver cosas o a ver ciertas cosas en un mismo ángulo porque es donde normalmente lo vemos. Y así es como las imágenes mentales derivadas de esas visualizaciones van a estar guardadas en la cabeza de uno. Si luego le cambio a la gente la perspectiva o le pongo un ángulo inusual
para presentarle algo, es posible que haya un pequeño desfase allí en la percepción. Entonces la luz entra a través de los ojos. Hay un patrón de activación en la retina. Luego va a venir un elemento que es detección de rasgos esenciales. El ojo y el cerebro se centrará en algunas partes específicas, por ejemplo, lo que decíamos arriba de los ojos y la parte de la boca. Una persona que ve a otra persona todos los días, porque usted convive con ella, usted no le va a hacer un rastreo todos los días de la oreja a la otra oreja, de la coronilla a la cumbamba. Su cerebro le dice, no, no hay que ver tanto a Valentina, ya a Valentina la conocemos. Si Valentina se cambió los aretes o se hizo un cambio pequeño, es posible que el cerebro no lo perciba porque considera que no es un rasgo esencial. Ya la conocemos, ya la hemos visto 1000 veces, ya es ella. Recordemos que el cerebro quiere también ahorrar recursos, como si fuese un computador. Entonces, en la medida que reconoce que esa es Valentina, ya, ¿para qué seguir viéndola? Salvo que haya alguna otra alerta que le diga, un momento, tenemos que detallar bien. Pero el cerebro siempre va a querer autocompletar y acabar sus tareas supremamente rápido. Esa es Valentina, la que viene ahí, ya es Valentina, no vamos a prestar atención en otra cosa. ¿Listo? Y a partir de eso, digamos que después de esa detección de rasgos esenciales, si hubiese alguna pista, alerta o elemento que me lleve a un análisis más detallado, seguramente lo producido por ese análisis detallado va a quedar asociado a la memoria de trabajo. Digamos que usted logre ver que Valentina tenía ese día unos aretes diferentes. Pasados 3 días usted de pronto no lo recuerda, salvo que también se marque una necesidad de recordarlo y de pasarlo luego a una memoria a largo plazo, por lo menos, yo no digo que de aquí a la eternidad, pero sí va a ser mucho más longevo ese recuerdo. ¿Listo? Entonces nos vamos fijando en diferentes cosas, desde elementos generales y luego si hay necesidad en elementos particulares. Si no hay necesidad, el cerebro no va a entrar en esa tarea, porque es una gastadera de recursos. Por eso es que es súper sencillo centrarnos, incluso ver y leer expresiones humanas desde pequeños emoticones, porque tenemos los rasgos esenciales que son los ojos y la boca, y a partir de ello también podemos inferir una serie de expresiones, porque conocemos las expresiones, a no ser que de aquí en adelante, las décadas que sigan posteriores, la mayoría del relacionamiento entre la gente sea a partir de o con el uso de tapabocas. Eso sí podría ser complicado. Pero por eso es que estas representaciones tan sencillas de rasgos esenciales son tan funcionales, porque condensan allí en lo que nos fijamos. El resto de cosas seguramente no son de interés. Entonces, llevar al usuario, si queremos hacer mucho más directo, que nos interesa el asunto de la felicidad, de la carcajada, de cómo más describirían aquí la actitud de este, ¿saben quién es? Este Es un famoso, basquetbolista, ¿no? es un basquetbolista chino, Yao Ming, ya no está activo. Se convirtió en meme hace unos años. Pero justamente a partir de ese elemento uno podría llevar a que lo importante es la carcajada, la risa. Hay un montón de elementos que el cerebro no va a percibir o simplemente va a desechar porque en el proceso de selección se consideró que no eran pertinentes, significativos. Pero entonces, volvamos al asunto de las imágenes mentales, también conocido como visualización y reproducción mental. Se define pues entonces como la experiencia que refleja la experiencia perceptual, pero que ocurre cuando no se dispone de los estímulos adecuados para la percepción en cuestión. Y aquí entra, por ejemplo, el asunto de los sueños y del déjà vu también. ¿Qué puede ser un déjà vu? Si hemos dicho que el cerebro termina de completar muchas de las imágenes, haciendo uso de los recuerdos, hilando por ese camino, sí podemos asumir que un déjà vu es un momento en donde el cerebro es consciente de que está trayendo a colación elementos asociados o partes de recuerdos para terminar de construir la experiencia que tenemos en este momento.
¿Es claro? Siempre ocurre, siempre traemos a colación elementos de los recuerdos para terminar de construir nuestra experiencia y nuestra vida presente. Pero los sueños también crean imágenes mentales. Cuéntenme un poco, ¿qué sueñan? ¿Quién quiere contarnos algo curioso que sea eh, pertinente para la clase? ¿De qué sueñan? Por ejemplo, ¿dónde ocurren los sueños? ¿Les pasa que es difícil recordar los sueños? Una vez uno se levanta, cuéntenme un poco sobre eso. Profe, mira que a mí me pasa que, o sea, yo sueño mucho y son como cosas reales, siento que son reales, pero sueño blanco y negro. O sea, no entiendo por qué, pero siempre sueño blanco y negro. Sueñas en blanco y negro. Curioso. Y cosas reales es como con lugares reales, con gente real con la que convives, o sea, con elementos que usualmente y obvio pues ves en full color, podríamos decir, pero cuando los sueñas los interpretas de alguna forma en blanco y negro. Sí, exacto. Incluso me llamó mucho la atención que, no sé si te has visto la película, ¿cómo es que se llama? El origen, la que es El con... origen, ayer había una discusión con el otro grupo de eso porque una de las estudiantes habló de un sueño dentro de un sueño. Digo, ya. Pero sí, el Uy, origen, Inception. ¿Qué me cuentas de ella? eh, pues no sé si llegaste a ver que hay una parte donde dice que hay una persona que se dedica a hacer como los escenarios y la arquitectura y pues bueno, me causa curiosidad que en los niños esas cosas son muy detalladas, como los lugares, los espacios, no sé, esa sensación de que a veces siento que es tan real que si no fuera por el hecho de que sea blanco y negro, juraría que es un recuerdo. Y esos Entonces, lugares supremamente detallados en que se escenifican tus sueños, ¿son lugares que conoces, que alguna vez has vivido en el mundo real allí o son creaciones totalmente nuevas, oníricas, pero con mucho detalle? ¿Los pues conoces o no? depende, pero generalmente no. Ok. Profe, a mí me pasa que es que se combinan los lugares, o sea, combinan lugares que yo pues conozco, calles, barrios, pero o sea, son sueños súper locos. Puede ver que en ese barrio hay un río que no existe en realidad o una casa se convierta como en algo súper raro con escaleras, o sea, como que se combinan, no sé, súper loco. A mí me pasa es que muchos de los sueños ocurren en un mismo lugar con algunas variaciones, pero por ejemplo es el colegio en el que estuve pues, toda mi vida de colegio, como si fuese un lugar el que conozco como la palma de mi mano y ahí se significan muchos de los sueños, a pesar de que el sueño nada tiene que ver con la vida escolar, ni con el colegio, ni con recuerdos del colegio. No sé si a alguno les pasa, o con otros lugares, como que los sueños siempre ocurren en un lugar que uno conoce muchísimo y le da como una nueva recontextualización. Por allá Valentina Pineda dice que le pasa lo mismo. Sí, me pasa eso, como que sueño o en mi casa o en el colegio, en la universidad no he soñado, o en caminos que he recorrido para llegar a esos sitios, o sea, los sueños es súper raro porque a veces, pues, como yo juego muchos juegos, entonces, a veces como que me obsesioné tanto con algo que los personajes de esos juegos se me meten a los sueños, entonces pasan cosas, o sea, sí, cosas re locas, aventuras, no sé, y yo despierto súper cansada después de esas cosas, pero también me pasó una vez que estaba en la universidad, pues me había ido a la OGE a dormirme un ratico antes de una clase y pues me quedé profunda y me dormí. Y pero en ese sueño era súper raro porque yo me soñé que yo estaba yendo para mi casa y se sentía súper real. O sea, que yo de verdad me había caminado hasta mi casa y yo ya llegando, o sea, estaba en la puerta de mi casa y dije, marica, ¿yo cómo llegué acá? Yo no estaba en la universidad, ¿yo dónde estoy? Y estaba súper asustado porque yo tengo clase, yo tengo que volver. Y ya me desperté y están y yo, uy, ¿qué pasó? Pero eso fue súper raro, o sea, algunos sueños que son como tan reales, o no sabe cuál es la realidad y cuál es el sueño, güey. Fíjate que ahí de alguna forma hubo un viaje entre el tiempo y el espacio. O sea, en la medida en que las imágenes mentales, estas construcciones que hizo tu cerebro y que en ese momento que tú estabas durmiendo fueron tan vívidas, el cuerpo completo pensó que se habían desplazado en el tiempo y en el espacio, que ya estabas llegando a tu casa.
Entonces, fíjense el poder de las imágenes mentales. Si como diseñadores, y tú lo decías ahora, algún videojuego, alguna película, a mí me pasa a veces que veo una serie y por la noche sueño algo relacionado con la historia de la serie, aparecen los personajes de la serie, cosas como por el estilo. Es el poder de cómo creadores de contenidos, diseñadores y obvio otras áreas creativas que crean contenidos visuales pueden tener el poder de influir en esas imágenes mentales que el cerebro incluso va a reproducir en los sueños. Cuando nos imaginamos realizando una acción sin práctica física, se dice que estamos utilizando esas imágenes mentales, lo que tú decías. Incluso llegaste cansada del caminar a tu casa, pero no estabas ni caminando ni estabas llegando a tu casa, estabas tirada en qué es que se dan esas siestas en la U, como en estos En colchones. los festivos, en los festivos. Con los colchoncitos, más rico. Dios. Aunque la mayoría de los debates sobre las imágenes mentales se centran en el modo visual, existen otros modos de experiencia como el auditivo o el kinestésico, lo que hablamos un poco al principio. De alguna forma, esas otras sensaciones provenientes de los demás sentidos también se convierten en elementos constitutivos de las imágenes mentales, que no siempre son imágenes como en la, pues la acepción directa de la imagen 2D o tridimensional, sino que se pueden construir a partir de esas otras sensaciones. ¿Listo? Esto es otro elemento, que lo hablamos ahorita cuando miramos esta vista superior del rostro centrándonos en los ojos. Hay un montón de cosas que usualmente vemos siempre de la misma forma y que el cerebro guarda y etiqueta de esa forma. Y cuando en algún momento lo vemos con una forma distinta o en un ángulo distinto o en un color distinto o en una posición distinta, al cerebro le causa un poquito de problema poder hacer el match y decir esto es lo mismo que ya conocemos previamente, sino que está en un ángulo inusual. Cuando estemos diseñando y queramos que algo sea sentido y percibido y luego interpretado, incluso guardado en la memoria de una manera eficiente, pues seguramente tendremos que ver esos usuarios, esos lectores, esa gente que va a interactuar con nuestra pieza, cómo es su relación previa, por ejemplo, y en este caso hablando de los vehículos, con la forma en que siempre ven los carros, porque usualmente se representan de una forma. Así va a ser mucho más perenne porque se va a guardar en relación a lo que ya conocemos previamente. Claro, uno también podría jugar a presentar al carro de la forma más rara que nunca antes alguien lo ha visto y que esa sea la primera construcción semántica de una nueva forma de ver el carro. Obviamente ahí necesita un refuerzo muchísimo más grande y que la gente tenga el tiempo para que su proceso mental lo lleve a interpretar que esto es un carro, sino que está puesto patas arriba y en un ángulo rarísimo. ¿Listo? Usualmente, por eso es que las revistas, digo, las publicidades de los vehículos juegan casi siempre con la misma toma, para reafirmar el asunto de que es un carro como todos los que hemos visto siempre. ¿Les tocó Pokémon o no? Sí. Sí, ¿El Pokémon clásico o el Pokémon los de después? Yo no sé si el clásico. Yo me acuerdo del clásico que al final de cada capítulo o al final de cada sección como de comerciales había quién es este Pokémon y aparecía una silueta. Sí, Y obviamente era más o menos sencillo. ¿Por qué? Pues porque justamente estábamos viendo Pokémon y seguramente cuando el fenómeno de Pokémon estaba en su máximo apogeo, uno veía Pokémones en todos lados, desde el cereal para niños, el merchandising, las camisetas, los juguetes, todo el mundo veía Pokémon y todo el mundo identificaba siempre que la silueta de Pikachu era característica porque así es como siempre veíamos a Pikachu. Si de alguna forma nos mostraran, y este es mi Pikachu desde la memoria, viniéramos a un Pikachu en un ángulo o en una posición que nunca antes se ha visto, pues ahí donde el cerebro causaba una serie de... no se daba el match. ¿Les pasó o no? ¿Recuerdan las siluetas? Sí, más o menos. sí, profe. Pues ellos mostraban todo, entonces van culturizando con todo el entorno que crean. Entonces ya uno sabe culturalmente
más o menos esa figura, pues puede ser X Pokémon, pero porque ya nos culturizaron, nos metieron, digamos, tazos, cartas, películas, de todo. Y seguramente también puede ocurrir que, claro, los veíamos hasta en la sopa. Hoy en día Sí, no están tan presentes en el imaginario colectivo y en los medios. Y si alguien te dice, listo, Esteban, vamos a dibujar todos los Pokémon de memorias que conozcas. Uf, complicado. Pero de pronto te ponen el dibujo y dices, de una te sale un recuerdo que tenías guardado por allá y ese es fulano de tal. A poder reconocerlo en la medida que lo vemos y traemos esa imagen mental que da el match y nos dice, ah, es tal cual. Y revivimos esa experiencia. Pero hacerlo desde cero, detonar ese recuerdo, puede ser un poquito complicado. A veces el cerebro necesita esas ayudas, como esas carnadas para poder traer a colación recuerdos que tenemos. Y aquí viene una pregunta, por ejemplo. ¿Desde cuándo recuerdan ustedes cosas? ¿Alguno de ustedes me puede dar un recuerdo vívido y describirlo desde, yo qué sé, su primer año de vida, segundo año, tercero? ¿O desde cuándo ustedes podrían decir, recuerdo cosas y yo podría traer a colación cosas variadas y diferentes a partir de los 5, 6, 7 años? ¿Quién me dice sobre eso? Profe, Oriana, yo creo que también ahora, desde los 4 o 5 años. desde los 4 o 5 años. ¿Y qué tipo de recuerdos? A los 4 o 5 años uno ya está en la época del kinder, ¿no? Sí, justamente me acuerdo de cuando estaba como en las mesitas de kinder, de transición, y que pues nada, que la pasaba bien, pero tampoco es que tenga pues recuerdos muy lúcidos sobre eso. Seguramente también los recuerdos tienen que ver con lo emocional. Uno recuerda cosas muy buenas y cosas muy malas. El día a día seguramente ha quedado diluido en eso en la cotidianidad. Pero entonces tú dices más o menos desde los 4 o 5 años. Los demás, Raquel, Valentina, la otra Valentina. ¿Desde cuándo ustedes podrían decir que recuerdan con plenitud un poco su vida? Profe, pues bueno, yo no sé, yo tengo un recuerdo que me marcó mucho porque fue la primera vez que llegué a Cali y me perdí en Pance, pero estaba muy chiquita, tenía como 3 años y pues obviamente me perdí y no encontraba a mis papás, entonces fue como mi primer recuerdo que tengo así fijo, 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 fijo. Yo también me perdí en un centro comercial como a los 4 años o a los 3. Seguramente Tiene el traumático. éxito, En Unicentro. yo obviamente, tiene el éxito de Bogotá también y mamá mandó a cerrar todo el centro comercial porque no aparecí. Lo bueno es que apareciste. ¿Qué más me cuenta? ¿Desde cuándo tienen recuerdos? O es una pregunta que los pone a dudar. ¿Qué reflexiones hacemos sobre eso? Profe, pues creo que desde los 4, recuerdo cómo jugaba con, es más, y recuerdo una pijama que tenía, era como de Tarzán, algo así. Pero sí, más o menos esa, Ocurre también a veces que muchos de nuestros recuerdos, incluso más lejanos, están contaminados. ¿Y contaminados en qué sentido? A veces están creados no porque uno los recuerde como tal, sino porque uno ha visto fotos de esos momentos. Porque el álbum familiar tenía fotos de ese primer cumpleaños, del primer año, de los 2 años, y de alguna manera el cerebro hace uso de esa imagen para construir un recuerdo asociado, pero más en la fotografía y lo que la fotografía tiene que en mi recuerdo real percibido a través de las sensaciones reales de esa fiesta de los 2 años. No sé si les Las pasa. canciones, profe. Sí, profe, yo iba a decir eso, que a veces uno no tiene muy presente, pero ve la foto y de una de pronto se acuerda de cosas o de situaciones. O el cerebro a partir de la foto como que reconstruye la experiencia y puede ser falsa, pero de alguna forma está ahí permeado, eh, contaminado por la foto. Profe, o cuando escuchaba una canción también te teletransportaba a ese momento. Sí, como que te ayuda también a construir esa parte que viviste. Me pasa mucho. No puedo recordar las canciones de las caricaturas que veía de niño, pero la empiezo a escuchar y activa el recuerdo y uno la puede cantar y la puede recitar. Entonces fíjense cómo el cerebro, la memoria,
Pues tiene un montón de fallas, obviamente. Ahorita que veamos el video vamos a reafirmar algunas de ellas y cómo incluso no podemos fiarnos de nuestros mismos recuerdos, porque hay múltiples elementos allí. Miremos este gráfico que es clave, y este es gráfico de parcial, que un poco nos ayuda a pensar otra vez desde el asunto de las memorias y la forma en que percibimos, hacemos uso de los recuerdos. Entonces, tenemos a nuestro sujeto que recibe esos estímulos sensoriales. Entonces se da la sensación inicial. Este de nuevo es la mirada desde arriba de un rostro humano. Y a partir de ello, esa información que es recibida por las sensaciones empieza su camino para finalmente ser percibida y luego ser usada. Seguramente si en ese momento necesito hacer uso de lo que estoy viendo. Entonces tenemos dos tipos de procesamiento. Un procesamiento de abajo hacia arriba, el bottom up, y uno de arriba hacia abajo. Y tres memorias. Memoria icónica será también la memoria sensorial. Memoria visual de trabajo, pues la memoria a corto plazo. Aquella que debo hacer esfuerzos conscientes y estar reafirmándome y recordando recordar. Y la memoria a largo plazo. Entonces, en la medida que entra ese elemento sensorial, empieza a escalar, intentando encontrar un match, encontrando un significado, una pareja que me permita decir, listo, esto es esto mismo, y sirve para tal cosa, por ejemplo, o el significado de eso es esto. Si no lo encuentro en la memoria icónica, empieza a subir. Si no lo encuentro en esos elementos que, porque estoy en clase, tengo como activado el chip de clase, estamos hablando de taller 5, de alguna forma estoy trayendo a relación los recuerdos más próximos de lo que hemos estado viendo en el taller 5 y estoy consciente y estoy recordando recordar, pues allí haré el match. Si no, irá a escalar hasta la memoria a largo plazo, a ver si allá encuentro algo, allá en mis archivos de backup, en mis carpetas más guardadas de mi cerebro, a ver si encuentro eso que me dé significado a lo que estoy viendo. Y si lo encuentro allá, es que ese recuerdo baja momentáneamente para ser usado justamente en la actividad en asocio con la memoria visual de trabajo. O sea, estoy en el presente, traigo ese archivo del backup, que es el que me va a permitir entender lo que estoy haciendo y reafirmar esa conexión. ¿Listo? Entonces fíjense que va hacia arriba y en un momento viene hacia abajo. Preguntas sobre esto. Recuerden que esta presentación se les comparte hoy, para que la puedan revisar, recordar y se vuelva un recuerdo, ojalá de memoria a largo plazo, a través de esos procesos que ustedes ya me contaron cómo hacen para estudiar, que lo escriben todo, que lo vuelven a repasar, que lo vuelven a escuchar y demás. ¿Preguntas o comentarios? Obviamente un proceso como este, pues pasa en milisegundos. A veces no somos conscientes, salvo cuando causa un error, que el cerebro diga, no, esto no hace match con nada. Es algo nuevo, de pronto estamos abriendo una nueva categoría. Puede ocurrir Profe, también. la memoria pues de trabajo y la de largo plazo es como un ciclo, o sea, se van. Lo que pasa es que cuando aquí no encontramos lo que necesitamos, traemos algunos elementos y vamos a ir a buscar a largo plazo para ver si trayendo de ese repositorio, de ese archivo que está ya almacenado, algo que nos permita entender y sumarlo a veces incluso y activarlo en la memoria visual de trabajo a corto plazo. Lo que les decía de las canciones de los animes o los cartoons que yo veía a mis 5 años. Seguramente están metidos acá. Es muy difícil traerlos a colación, pero cuando tengo una sensación y la estoy escuchando de nuevo o estoy viendo el intro y se me activa el asunto, esto escala rápidamente y traigo ese recuerdo que tengo allá guardado, incluso como con telarañas y empolvado, y lo traigo a la memoria visual de trabajo o a corto plazo para que me active y yo pueda recitar la canción que estoy escuchando en este momento, que ya me sabía cuando tenía 5 años. Entonces, estas dos trabajan en línea en la medida en que a veces es necesario traer de ese backup, de esa memoria a largo plazo, elementos al presente porque se van a necesitar en este momento. ¿Listo? Ese es el procesamiento top-down. Traer de allá arriba cosas que van a ser útiles en este momento. Es posible que pasado el momento, pasada la necesidad de esa acción,
pues vuelvo a desconocerlo, ya no está en la memoria visual de trabajo, en la memoria a corto plazo, siguen estando almacenados acá hasta un futuro, una futura oportunidad o otro nuevo detonador. ¿Listo? Porque también esos recuerdos que van escalando tampoco son en Full HD. Tampoco es que guardemos todo lo que vemos. Volvemos a la imagen del señor, ¿y este señor qué está haciendo? Su cerebro, ¿qué les dice? ¿Cómo podemos leer esto que estamos viendo aquí? Está regañando a alguien. Está regañando a alguien. ¿Qué más podemos decir? ¿Y si se está riendo? ¿Se podrá estar riendo o no? ¿Está No, cantando a viva voz? cantando o gritándole. Entonces, de alguna forma es lo que se expresa en este diagrama. Percibimos ciertas cosas y eso empieza a generar ciertas etiquetas. Y empieza a haber un elemento de decir, bueno, lo icónico allí, los elementos claves de esa sensación es justamente la expresividad, por ejemplo, de la boca y de los ojos. El resto de elementos, la luz, un lunar, unas pecas, los poros que tenían una irritación, porque ese día de pronto este tipo se había cortado mal la barba, cualquier cosa, esos elementos no van a ser tenidos en cuenta. Uno simplemente va escalando ese recuerdo en la medida en que primero detecta esos elementos, esos patrones, esos detalles macros. Él está gritando, parece estar bastante eh, movilizado por una emoción. Y luego empiezo también a revisar y a hacer los match tanto en la memoria visual de trabajo como en la memoria a largo plazo para asignarle esa etiqueta y finalmente guardar este significado. Un montón de elementos que estaban en la sensación inicial se pierden. Eso no va a ser guardado. Lo que les decía ahorita de los aretes o de las pecas o de los lunares, un montón de cosas que el cerebro considera que esos elementos no son constitutivos de lo verdaderamente importante de esta escena que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, seguramente hay escenarios y hay lugares y ocasiones donde el diseñador tendrá que tomar una decisión. ¿Será que le muestro al usuario esto? O incluso le ahorro parte del trabajo y le muestro de una esto, que ya la imagen misma que él está recibiendo por sus órganos sensoriales ya tenga magnificada, yo me centre justamente, por ejemplo, en la acción de gritar. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso, de qué tipo de ocasiones se prestan para que yo de una empiece como diseñador a pensar la imagen desde este punto de vista, quitándome un montón de elementos que lo que causan es ruido. Esta imagen me da el pie a que necesito un voluntario o voluntaria. Yo, profe. Listo, entonces, pongo una imagen. Necesito que rápidamente vayas diciendo lo que ves allí. No es que aquí veo un tipo gritando, una serie de flechas, una cara vista desde arriba. Bueno, necesito que vayas diciendo rápidamente los elementos que vas viendo, así como se van viniendo y vas siendo consciente de ellos. ¿Listo? Vale, vale, profe. Oh my God. Bueno, primero que todo, pues veo dos personas, ¿no? Una persona tocando un instrumento, otra persona escuchándole, una persona atrás, viendo a las dos personas. Eh, pues ya viendo algo más exterior, ya puedo ver pues que ambas conforman otra figura más grande. Son dos personas ancianas, una mujer al lado izquierdo, un hombre al lado derecho. Al lado izquierdo, los pendientes de la anciana es una botella de licor, imaginaría yo. Y las estructuras, tanto pues donde se están sentando ambos personajes, hablando de los del principio, hacen las estructuras de las cabezas de ambos ancianos. Ok. ¿Algo más que agregar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Listo, pare ahí.
¿Qué más ven los demás que no estaban en el relato original? ¿Qué más puede haber en esa imagen? En el centro, ¿no? En el centro hay como una, ¿cómo le llama eso? Donde sirven el vino y todas esas cosas. No sé, un Un, amarillo, un cáliz, una copa en un este cáliz, elemento sí, central. una contraforma. ¿Sí lo habías visto originalmente o no? Vi, pues, o sea, no le vi mucha forma de cáliz. Pues yo sí vi como la estructura de lo que podría ser una copa, pero la, bueno, se me olvidó cómo se llama donde uno la sostiene. No me fue muy común. Entonces dije, no, no puede ser. Que hasta incluso pensé que era otra cosa, como una fuente o algo así. Ok, fíjate que tú empezaste hablándonos de los dos personajes principales que están aquí sentados a cuerpo completo, el mariachi este y la señora esta. Luego sí empezaste y luego hablaste de este y luego sí empezaste a ver los ancianos y demás. ¿Qué tan grande es la pantalla con que estás viendo esta clase hoy? Eh, 32. Ok. Seguramente quienes tienen pantallas más pequeñas pueden incluso ver en un primer momento los ancianos. Cuéntenme los demás. ¿Qué elementos vieron primero, los ancianos o el mariachi y la chica? El Daniel, mariachi y la muchacha. el mariachi y la muchacha. ¿Alguno tuvo al contrario? ¿O el elemento focal siempre ha sido este por la posición y por la forma en que ellos están un poco más delineados? Valentina Pineda dice que vio a los ancianos primero. Seguramente tiene que ver también qué tan cerca estamos de la imagen, qué tan grande tenemos la imagen frente a nuestros ojos. De alguna forma ver la totalidad de las cosas en un mismo movimiento sacádico de primerazo también facilita que detectemos algunas cosas por encima de otras. ¿Ves, profe? Te pregunto, el hecho de que, bueno, no sé, me pasa a mí, que la sonrisa de la anciana sea literalmente el punto focal para mí, ¿eso tiene algo que ver? No sé si eso tendrá que ver con, no sé, algún hecho psicológico, yo no sé. Es posible que sea desde la posición y el contraste con este amarillo y demás, digamos que, y es bastante diciente. Si tiene que ver con alguna connotación eh, psicológica, pues habría que consultar a un terapeuta o un psicoanalista, pero sí es bastante llamativa en relación a la composición. Ok, sí, sí. A mí también se me fue como el foco para ese lado. O sea, cuando la pusiste de una, no sé. Otro voluntario para otra imagen. Yo, profe. Listo, entonces, Andrés, la imagen de la izquierda que va a aparecer acá. Vas Listo. diciendo que vas viendo conforme van llegando las imágenes a tu entendimiento. Ahí lo tienes. Pues Gabriel García Márquez. ¿Las dos imágenes o solo No, la...? la de la izquierda, la de la izquierda. Ah, la de la izquierda, pues yo pues veo, me imagino pues que veo, digamos, dos mariachis, veo Los Ángeles, veo, me imagino que es una santa, no sé qué santa debe ser, veo un perro, me parece ver como un demonio por debajo en la oscuridad, veo el muro que tiene ciertas como figuras raras que deben tener un significado. Veo la cruz abajo, veo el perro, ¿Cuántas vírgenes hay? una, ¿no? Ah, no, tres, creo porque ahí dentro de la cara hay como dos mujeres más la de la cara grande. Ok. Los demás, algo que hayan podido detectar que no se haya podido ver en el trabajo del compañero. Que hay como unos ángeles alrededor. Hay unos ángeles, sí, se había mencionado. ¿Qué más? El cuello y parte de la vestimenta del cuello de la Virgen son un señor sentado.
Sí. Ay, sí, no la he visto. Entonces fíjense que funcionan diferentes capas. Hay unas primeras imágenes que al ser mucho más perentes, más significativas, lo que les digo que el tamaño también y los contrastes de color ayudan en que sean aquellas primeras imágenes que son percibidas. Luego empezamos a ir a buscar, sobre todo si estamos en un ejercicio donde pues las dos personas que pasaron al frente para hacer el ejercicio están en situación de, el profesor me dijo que dijera todo, entonces yo voy a buscar todo lo que vea. Eso no ocurre siempre cuando estemos en el mundo real o cuando estamos en la calle. El cerebro simplemente se va a quedar con algunas cosas porque dice, no, ya vimos suficiente, aquí no hay nada más. ¿Listo? Entonces siempre ver, trabajar con eso. ¿Qué es eso primero que la gente va a ver? Que va a ser significativo y que seguramente a partir de ello irán haciendo las demás asociaciones. Puede haber cosas que estén en el formato, en la visualización, que la gente nunca se percate a pesar de que estén allí por uno u otro sentido, ¿listo? Entonces siempre pensar con eso, las imágenes mentales y cómo lo que entendemos e interpretamos tiene que ver con lo que entra por nuestros ojos en este caso. Pongámonos entonces en situación, la que les decía acá. ¿En qué situación yo tendré que tener cuidado y no saturar al ojo de múltiples estímulos visuales y de fotos o de imágenes como estas dos que están cargadas de múltiples y múltiples capas? Díganme en una situación donde ustedes crean que se necesita que el entendimiento de la imagen y que la imagen sea supremamente directa. ¿Cómo, profe? ¿En qué caso? ¿Cómo? Ah, qué pena interrumpí. Pues, profe, o sea, dijiste que en qué casos mayormente se necesita la iconización, pues, como más... ¿Sí? Sí, Ah, pues, lo que hablamos hace unas clases, la señalética en las vías cuando uno está conduciendo. cuando uno está conduciendo, uno no va a estar pendiente de un mega mural como este, que su cerebro se ponga a pensar sobre lo que vio. El cerebro rápidamente tiene que saber qué fue lo que vio para poder saber cómo interpretarlo y qué hacer a partir de ello. Listo, entonces, señalización vial, cuando hago un movimiento, ¿qué más? Señalización en interiores, ¿no? Aeropuertos, no sé. Señalización en interiores, digamos que puede ser un nivel mínimo o un poquito menor de estrés, de esfuerzo cognitivo, pero seguramente también necesito ser muy eficiente. Pensemos en Manual. un manual. ¿Un manual de qué tipo? ¿De construir algo, de operar algo, de realizar alguna acción? No sé, pero por ejemplo, un manual que sea como algo muy concreto, por ejemplo, de uy, tapones para los oídos o de pronto un manual de hacerle un PCR a alguien, o sea, de esas cosas de, no sé, un manual de primer auxilio, algo, sí, es algo que es urgente, tiene que ser muy claro, ¿no? Algo que es urgente. Un manual del PCR es un buen ejemplo. Porque aquí les traigo esto y creo que alguna vez, bueno, no creo que lo hablemos. ¿Han visto cuando uno va en avión y obviamente al principio dan una pequeña introducción o recomendaciones qué hacer o dónde está la guía por si ocurre algún hecho, alguna emergencia, ¿sí o no? En los aviones. ¿Qué tenemos a disposición para poder entender eso? Un plegable que seguramente está ahí puesto en el bolsillo del puesto de adelante. Y hoy en día tenemos unas pantallitas, no sé si las han visto. Una animación bastante interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esas guías o ese plegable de seguridad aeronáutica, con todos aquellos protocolos que debemos saber si llega a pasar algo en el avión y que siempre que nos mostramos al avión nos lo repiten y nos lo insisten porque seguramente eso no está alojado en la memoria a largo plazo? Debe ser reiterativo para reafirmar que usted recientemente supo esa información y que la tiene ahí a su mano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con esas guías si fuesen hechas a partir de fotografías? Porque seguramente no lo son en este momento, sí, o alguno de ustedes ha viajado recientemente y nos puede contar de un plegable de seguridad aeronáutica que se usa en fotografías. ¿Qué se suele usar? Entonces sigue siendo como ilustraciones, ¿no? Como ilustraciones, ¿y como qué tipo? ¿Cómo Ilustraciones. podrías describir el estilo visual de esas ilustraciones? Pues no son tan, o sea, no son, son como sencillas, realmente como que, por ejemplo, para mostrar el avión, no ponen a todos los pasajeros, sino que basta con dos personajillos, ya, no sé, o sea, como que tratan de no utilizar muchos elementos.
creo yo, y muy claros, sin tanta, por ejemplo, la ropa que usan, que sean de colores planos, eh, creo yo, ¿no? Y los folleticos, pues sí, también, eh, a ver, es que no recuerdo mucho, también Por son ejemplo, como favoritas. dices que, por ejemplo, la ropa, como colores neutros o que no resalten, porque seguramente necesito la función del color para reafirmar algo, o sea, resaltar algo, y la ropa en este caso no es digna de resaltar, o las vestimentas. Les voy a Sí, o sea, mostrar. no tanto como de resaltar, sino como para que no haga tanto ruido visual Ok, con la imagen y todo. Valentina. Profe, eh, pues sí, así como, ahí no me acuerdo, como 4 años, fui a Medellín y creo que fue en Avianca que me llamó mucho la atención un plegable que nos dieron porque era como, no era ese avión grande que es como Jumbo cuando vos te vas a un viaje internacional, sino que era como una avioneta, por así decirlo, Ok. que son más chiquitos, bueno, el caso. Eh, en ese plegable había como, es que no me acuerdo cómo se llama, tú lo mostraste en una clase que era como cuando cogen un vehículo y le rompen una parte y te muestran como todo lo que hay por dentro. Momento, ¿cómo se llama ese recurso infográfico desde lo visual? Cuando Que le no me acuerdo quitamos el un nombre. pedazo a algo para revelar su interior. Los demás, un cut away, retira un pedazo para poder ver en el interior. Listo. Entonces había un diagrama que usaba o empleaba ese recurso. Le quitaba un pedazo al avión para ver el interior. Eso, y entonces ahí te mostraba cuáles eran las salidas de emergencia y de dónde caían las máscaras y bueno, todas esas cosas. Pero contrario a lo que dice Santiago, me pareció como un folleto como complicado, por así decirlo, o sea, era gráficamente bien elaborado. O sea, no era tan plano ni tan simple, pero era fácil de entender la información. Ok, les voy a mostrar uno difícil de entender y ustedes ya me dirán qué diagnostican de este folleto de seguridad aeronáutica. ¿Hayan visto uno como estos antes o no? O por el contrario, han visto los que decían ahorita que son como con ilustraciones muy sencillas, con una paleta de colores mucho más controlada, con colores más neutros. ¿Qué podríamos decir de esta? Pero yo me acuerdo haber visto una así, pero hace demasiado tiempo, hace como unos 10 15 años, yendo a San Andrés, pero hace, uff, ¿Y cuáles podrían ser las razones por las cuales ya no se usen de este tipo? Pensando en la forma como percibimos las imágenes y cómo las procesamos. pues porque vieron que no era como muy eficiente para que los pasajeros lo leyeran, ¿no? Y además de eso, pues también algo que también he notado es que ya casi no se ponen los folleticos, sino que pues como ya está la pantalla, simplemente es la animación y ya. Ya el Exacto. folleto, hay una revista, sí mucho, ya no Ahorita hay el hablamos, folleto, sino solo la animación. ahorita hablamos de eso de las pantallitas, porque efectivamente tiene un elemento bastante en contra. Pero centrémonos en este. ¿Qué es lo primero que su cerebro les dice apenas lo ven? ¿En qué se fijaron? El señor tirándose. El señor ese que está tirando, muy miedo. ¿Y qué pasa con ese señor? ¿Qué les causa especial interés o hasta les da risa? ¿Ese señor qué pasa allí? ¿Será que eso es lo que buscamos? Por ejemplo, que alguien lo vea y diga, pero ¿qué es esta ropa tan ochentera, noventera? Ese señor se Sí, parece a mi yo tío. eso y no me acuerdo que está cayendo el avión. Ese Sí, o señor sea, se parece a mi tío y mírame esa ropa y todos allí con camisas, con los diseños más elaborados y cargantes de elementos visuales. Cada nueva forma, cada elemento visual que esté puesto allí es un elemento que al ser eh, visto el cerebro Profe, tiene que procesarlo. Contame. y el bigote, la correa, no sé, los colores se ven muy, como decía, ochenteros. Entonces Sí. fíjense que hay un montón de estímulos ahí que el cerebro tiene que discernir y procesar. Contame. ¿Soy yo o el fondo es como ilustrado? Que me parece rarísimo. Hay unas cosas raras aquí.
Sí, hay cosas raras. Es como si, por ejemplo, bueno, es que aquí se ve, hay cosas rarísimas en la forma en cómo está tratada la imagen. Si hay algunos elementos, como estos fondos, que creo que son falsos, pero es súper raro. ¿Y porque al final está como de noche y luego de día? O sea, esto me causa un montón de dudas y yo me puedo quedar aquí reflexionando sobre esto. Y justamente eso es lo opuesto a lo que yo espero que alguien haga cuando vea esto, que es que sepa con claridad qué es lo que necesitas que hacer, no, no que se ponga a detallar esta camisa tan fea, mírame este jean, este señor se parece a fulano. Justamente como lo decían previamente, necesitamos enfocarnos en cosas específicas. Lo específico aquí seguramente es el bendito tobogán o este elemento que se infla y que se pone allí y la forma en como él se está tirando. Pero justamente la elección de color del tobogán hace que no resalte, que resalte muchísimo más él. Entonces, cuando empleo fotografías, hay un montón de variables y consideraciones que cargan la imagen de múltiples y confusas capas de información que necesitarán ser justamente percibidas, y ese proceso mental de justamente de procesamiento de la información va a hacer que seguramente yo me tarde más tiempo. Y ahora que decías que ya incluso los plegables ni están, sino que tenemos las pantallitas donde hay animaciones súper bonitas, unos personajes súper bonitos, pero seguramente estamos volviendo a esto, sino que en versión animada tipo Pixar, porque los folletos hoy en día un poco son de esta forma. No sé si son fotos mucho más recientes, pero cuando tenemos la animación, donde tenemos a los personajitos, está el papá y el hijo, y ellos también están vestidos, digamos que estamos volviendo a cargar de elementos visuales la composición, con el agravante incluso de que seguramente, ¿qué pasa si hay una emergencia y no están activas las pantallas? Entonces, si no hay folletos, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que lo recuerdo? El vuelo dura 7 horas. ¿Qué opinan sobre eso? Una vez vieron estos ejemplos de ahora, vimos desde la foto ochentera del señor Bigotón que se está tirando allí de una manera extraña y pensamos sobre el asunto de las pantallas. Profe, ¿quién diseña esos folleticos? ¿La aerolínea o la empresa que construye el avión? A veces unos, a veces otros. A veces sí tú puedes detectar que todos los Airbus tienen A380, por ejemplo, sean de LAN o sean ahora de la TAM o de Avianca, tienen el mismo diseño, porque viene un poco del fabricante, que es quien dice dónde están un poco las salidas y demás. Por el contrario, por ejemplo, las animaciones de las pantallitas sí son como corporativas. Acá Ah, Aerolínea sí. Sí, lo que hace. aerolínea, porque aparecen los uniformes de la aerolínea y todo, sí. Y Sino lo, que el último folletico que yo me acuerdo haber visto era amarillito, bien bonito, bien diseñado, y pues era un avión de Iberia, pero no sé qué marca era el avión, o sea, yo no me sé las marcas del avión, entonces solo sé que era de Iberia, pero era bien bonito, y era ilustrado como, o sea, tenía unas cosas en silueta y otras cosas que sí eran como coloreadas, como rellenas. que seguramente eran los elementos que quiero resaltar. Porque aquí va a ser claro que yo puedo resaltar, identificar y procesar lo que está haciendo el sujeto y separarlo del fondo. Pero si el fondo está cargado de todas las sombras, de todos los colores reales, pues no me es fácil, sobre todo en una situación de estrés, hacer la separación entre lo que debo hacer y el contexto. ¿Listo? Y es un poco esto. Claro, el cerebro empieza a guardar esos elementos distintivos y de alguna forma empieza a comprimir esa imagen como si fuese un archivo .zip, lo que guarda el cerebro dependiendo de las cosas, pero por ejemplo en una figura humana, en una interrelación, en una expresión que vemos de alguien, es grabar los elementos más básicos y sencillos, no los colores, las sombras y demás. Lo mismo ocurre con esas de seguridad aeronáutica. Yo me quiero centrar en la acción de coger una manzana. Seguramente es más fácil de ver aquí que en la foto, que igual está oscura, que hay un montón de sombras y que me puedo centrar en un montón de detalles que pueden no ser el foco de atención en la acción o en lo que yo quiero comunicar. Por eso les digo que hay que pensar muy bien qué es lo que quiero que la persona haga con la información que le estoy dando, cómo va a operar o qué espero que ella haga,
que espero que ella recuerde, porque de pronto lo mejor es proveerle al usuario una representación que ya omita los elementos que van a hacer confusa la visualización. Y partamos más bien desde un punto medio o más cercano a esa visualización que finalmente también será la que recuerde la persona. ¿Listo? Pero lo de las pantallitas, ¿qué pasa si el avión, justamente las pantallas, o hay un corte eléctrico y las pantallas justamente no van a poder funcionar y ya se ahorraron la plata de los plegables? ¿Ah? Ocurre muchísimo. Hemos cargado al mundo digital y a los dispositivos de un montón de cosas sin determinarnos a pensar de que justamente puede haber situaciones en donde esos elementos no estén al alcance o sean operativos. Por último, vamos a ver este pequeño video. Después de este video hacemos un pequeño receso y cada uno va a dibujar unas cosas. Vamos a hacer una actividad donde dibujemos una serie de elementos. ¿Listo? Entonces veamos este video. Dejo de compartir un momento para cuadrarlo. Que nos va a hablar, por ejemplo, de cómo hace la gente que concursa en campeonatos de recordar cosas. Les dan 500 números, 500 sucesiones de dígitos aleatorios y la gente los recuerda. ¿Cómo será que hace esa gente? Después de verlos simplemente 1 hora, 20 minutos y luego poder recitarlos. ¿Cómo podemos ejercitar la memoria? ¿Cómo será que esa gente puede recordar eso? La gente puede recordar lo que decía en la página 500, párrafo 4, línea 5 de la Biblia y poderlo recitar tal cual está. ¿Cómo será que hace la gente? No, pues porque ya han devoto y se la saben de tanto leerla, profe, porque complicado. Pero ¿será que basta solo con leerlo? Ahorita aquí Valentina nos pone en el chat de que a duras penas recuerda el número de teléfono de ella. Sus papás seguramente, o sus abuelos, recordaban muchísimos números de teléfono, porque no teníamos agendas o dispositivos inteligentes que nos permitieran tener ahí toda nuestra red de contactos. Claro, obviamente, hoy en día con los dispositivos, nuestro cerebro se ha liberado de esa necesidad de recordar teléfonos. Es que no iba a decir algo. No, que también ayuda mucho, por ejemplo, los números de casas a veces tienen solo dos números. Entonces, pues es muy fácil recordar un número que tiene dos números que recordar un número de celular que tiene, no sé, de 1 a 9. También puede pasar. ¿Cuál fue el primer teléfono de su casa que usted recuerda? ¿Y cuándo lo memorizó? A mí me pasa que recuerdo los primeros 3 números telefónicos fijos que tuvimos en la casa cuando yo era un niño, porque uno se los aprendía, era lo primero que había que aprenderse. Si usted tiene algún problema, llame al número de la casa, si usted está por fuera. Y pasan los años y aún recuerdo los números fijos de mi casa. Ahí Raquel nos acaba de poner el teléfono fijo de Profe, su casa. Cuéntame. yo también desde los 6, me lo sé al derecho y al revés, ya no existe, pero ajá. ¿Y ya todavía es el mismo? Obviamente ya cambió, ¿o no? No, ya no existe. Imagínate. Pero hoy en día, incluso es charro porque por ahí debo tener alguna contraseña con este número. Un momento. Sí, obviamente uno los usa mucho como contraseñas y demás. Un momentico. Ok, sí. Y te lo sabes, seguramente lo puedes recitar en cualquier oportunidad. Seguramente tus abuelos recordaban muchísimo más números de teléfono y direcciones. Hoy en día eso es papel del dispositivo. Mi número se parece al resto del de Raquel. También tiene 333. Yo eso lo aprendí cuando estaba pequeña porque como los números casi están en secuencia, me lo aprendí re rápido, era muy fácil. Sí, yo también. Como el primer teléfono ya 333 ya. Por eso voy a hacer todo el número ya.
Bueno, entonces espera un momento, comparto, dejo de grabar. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué elementos vieron reafirmativos de lo que hemos estado viendo hoy en la sesión? En relación al funcionamiento de la memoria y las actividades que hacemos con ella. Por ejemplo, lo que No, decía... ¿hablar, Valen? no, habla. Dale, pues por lo menos lo que decía esta chica para recordar era usaba como cosas, personajes que le hacían como despertar emociones, ¿no? Hacía como recordar eso. Y ya. Que eso va linkeado con lo que dicen de esa triada que hace que los recuerdos sean más potentes. El asunto de la narración, o sea, contar una historia, hilar los elementos alrededor de una historia que seguramente debe tener un ancla emocional para que sea mucho más impactante, incluso mucho más visceral, tanto en lo bueno como en lo malo. Y el asunto de la ubicación también es muy importante. Fíjense cómo todos los recuerdos empiezan desde estaba en, sucedió en, como ese contexto inicial, marcar muy bien esto dónde se desarrolló, cuál es el marco de esta actividad o de este hecho que tuvo lugar justamente en un lugar. ¿Qué ibas a decir, Valentina? Profe, que lo de la repetición eh, ya, ya lo sabía. De hecho, pues en otra materia, en la política es un recurso que se usa mucho, pues el tema de la repetición del discurso para quedarse en la memoria de las personas y convertirlo en una verdad. Pero sí me sorprendió mucho el tema de cómo se mezclan los recuerdos. Fíjate que al final hacen esa pregunta de, bueno, pero ¿por qué el cerebro o la memoria es tan mala recordando con exactitud las cosas? Pues justamente porque ese no es el propósito de la memoria o el cerebro. Hemos dicho que el asunto está en la supervivencia y en mantenernos vivos y en mantenernos bien actuando en el presente y en ese futuro cercano. Ese es el valor de los recuerdos, de la memoria. Todo aquello que guardamos es porque va a ser usado, le encontramos una finalidad en el actual presente. Por eso todo aquello que no nos sirve o que el cerebro considera que no va a tener una funcionalidad futura pasa desapercibido. Entonces así es como los recuerdos tejen esas simulaciones. Al final hablaban del cerebro justo como una máquina de simulaciones. Justamente eso es. Y mucho más aún a ustedes que son diseñadores. Todo el asunto de la actividad proyectual. Todo el mundo diseña diferentes cosas. Hasta qué va a almorzar y qué va a desayunar y qué va a hacer después de que se acabe la clase. Allí se están haciendo simulaciones, planteando hipótesis y creando un plan. Todo el mundo crea plan para hacer las cosas. Y lo hace también en base a los recuerdos, a la experiencia. Esa es la funcionalidad de la memoria. La funcionalidad de la memoria no es recordar hace 5 años en la clase número 16 de la materia número no sé qué, de qué color era la camisa del profesor. No, ese no es el sentido. Solo me quedo con aquellos elementos que me van a ser útiles a futuro. ¿Quién más quiere anotar algo? Pues, o sea, con lo del man que le quitaron el hipocampo, lo que me acordé fue un experimento que habían hecho alguna vez con una persona que le destaparon el cerebro, o sea, como dicen que el cerebro no siente, entonces, pues que experimentaron mucho con esa persona que le podían literalmente tocar el cerebro y eso. No sé, o de pronto hay otro recuerdo inventado, pero no, estoy segura que hubo un caso así, pero bueno, no me acordaba de eso. O de pronto es la primera película de Hannibal Lecter, Tal que me lleva justamente a otra cosa. Fíjense que como los recuerdos, los elementos que tenemos en la memoria son altamente contaminables por un montón de cosas, el asunto de las fotos, las grabaciones, incluso lo que la gente nos puede decir o no, lo que vemos en televisión. Pensar que hoy en día, ustedes mismos lo han dicho varios, esto consumo desaforado de series y de películas, un montón de cosas que vemos y revemos y revemos, es posible que en unos casos o en unos años eso se empiece a mezclar con los recuerdos reales.
esa distinción entre la ficción y la realidad. Hay un montón de cosas que empiezan a mezclarse en el mismo elemento. ¿Quién más quiere comentar algo para que pasemos a una actividad práctica sencilla que vamos a hacer en este último pedazo que tenemos? Quiero centrarme entonces en el asunto de cómo afianzar esos recuerdos a través de la narración, la emoción y las ubicaciones, para que nuestras piezas, en este caso de divulgación, por ejemplo, en el asunto que nos atañe del tema del transporte público, sean mucho más significativas, pues seguramente tendrán que apuntarle a esos tres elementos, los elementos emocionales, la narración, contar una historia, que es lo que hemos venido haciendo también, o sea, no me sirve de nada que me tires un montón de números sobre coronavirus. Créame una narración, un cuento unificado en donde yo al final pueda sacar esa conclusión o esa moraleja. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que está pasando con esos elementos? Me voy a quedar es con la moraleja, con la reflexión final de esos números. No voy a poder recitar y seguramente ninguno de ustedes puede recitar en ese momento cuántas vacunas habían puesto en ese 10 de marzo que vimos y revimos un montón de veces el Excel. Ese número no va a quedar guardado, va a quedar guardado cuál es la sensación en tanto a ese proceso de vacunación en ese periodo. ¿Listo? ¿Alguien más quiere cerrar con el tema? Para que se pongan a pensar ustedes qué recuerdan y si esos recuerdos son reales o no, o están contaminados por un montón de cosas. Bueno, entonces, voy a Classroom para publicarles algo. Necesito que cada uno busque una hoja de papel o de cuaderno. Ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con ella. Actividad 5, representación de conceptos varios. En esa hoja de papel, usted va a hacer 12 casillas. Vamos a hacer un dibujo por cada casilla. Esta actividad la hacen ahorita en cualquier hoja que tengan a la mano, cualquier cuaderno, cualquier papel que tengan a la mano. Y hoy mismo le toman una foto, la escanea y me la manda en esta tarea, para que el jueves podamos ver los dibujos de todos. Entonces necesito rápidamente que cada uno tenga su hoja con las 12 casillas. Demos un plazo hasta las y 20. En estos 5 minutos de encontrar la hoja, tener a disposición el lápiz, marcador, lapicero, con lo cual usted va a dibujar. Y hacer un pequeño break. Nos vemos a las y 20. ¿Listo? Listo, profe. Listo.